Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, el grupo número 2 va a exponer sobre el caso Odebrecht y su implicancia en el Perú. A continuación, vamos a iniciar con lo que es nuestra introducción del tema. Siguiente, por favor. En el presente trabajo abordaremos uno de los casos de corrupción de mayor impacto de los últimos años que ha presentado nuestro país, el cual es el caso Odebrecht, una de las constructoras más grandes de lo que es Latinoamérica, la cual se vio involucrada en una red de sobornos dentro de nuestro país para obtener contratos, involucrando a expresidentes y otros políticos, además de partidos políticos y empresarios para favorecer en la licitación de obras públicas, así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales. De esta manera se tiene como objetivos informar y analizar con respecto a lo ocurrido en el caso Odebrecht, el cual se encuentra en manos del equipo especial Lavallato del Ministerio Público, que tiene por finalidad determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados. A continuación, mi compañera. Buenos días, Miss. Le habla la alumna Rosemary Mendoza Rodríguez. Voy a hablar antecedentes históricos. Odebrecht admitió a fines de diciembre del 2016 haber pagado 29 millones de dólares de sobornos funcionarios de peruanos entre el 2004 al 2014, tiempo que abarcaba gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Sin embargo, el enorme escándalo ha sido protagonizado por el expresidente Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir coima 20 millones de dólares. Luego de indagaciones, el mismo Jorge Barata, que era director de Odebrecht en el Perú, aseguró que el ex jefe recibió más de 31 millones de dólares. Siguiente. Buenos días con todos, mi nombre es Montoya Sánchez María Fernanda y les voy a hablar sobre el 1.2 Grupo Odebrecht, la constructora. El Grupo Odebrecht es una de las constructoras brasileñas, una de las más grandes de América Latina, dedicada a construir grandes obras como carreteras, circuitos viales y aeropuertos. Ha estado involucrada en casos de corrupción en los últimos años, en varios países de América Latina, como Panamá, Perú, Brasil, entre otros. Según la página oficial de la empresa, su inicio a nivel mundial se remota a la década de los 40, en la que el ingeniero Norberto Odebrecht creó la empresa que dio origen a esta gran organización. Lo peculiar de la fundación, de esta fundación, es que quería fijar principios como identificar y desarrollar a los jóvenes talentos. Esta idea con el tiempo fue tomando otro giro, basándose en otros objetivos que desquebrajó su verdadera esencia. Esta constructora fue catalogada como una de las mejores empresas y obtuvo premios por sus valores. Sin embargo, en los últimos años se ha visto envuelta en muchos escándalos de corrupción que ha afectado su imagen. Según BBC Mundo en el 2016, esta empresa se ha visto involucrada en casos de corrupción de sobornos a funcionarios, para así obtener licitaciones y contratos con presidentes, ¿no? Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión por el escándalo de corrupción, ya que el juez federal Sergio Moro lo declaró culpable por el pago de 30 millones en sobornos a funcionarios de Petroobras, a cambio de obtener contratos e influencia. Según esta sentencia, que está sujeta a posible apelación por parte de la defensa de Norberto Odebrecht, fue hallado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dineros y asociación para delinquir. Buenos días a todos, buenos días compañeros. Mi nombre es Stephanie de la Cruz y me tocó características. Bueno, el caso Odebrecht es el más conocido en el Perú como corrupción continua en América Latina, y el Departamento de Justicia está basado en cómo la empresa brasileña que da diferentes coimas, sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios. También la empresa Odebrecht creó una fachada a finales del año 2010 y estrategias para disimular las coimas que generaba junto a Concepción Andrade, que fue la primera secretaria ilegal del Departamento de Sobornos con base en Brasil desde el 1987. A continuación, mi compañera.
para continuar con la exposición, el 1.41, expresidentes. Sabemos que los implicados en este caso fueron muchos expresidentes y también funcionarios. Uno de los expresidentes fue Alejandro Toledo Manrique, quien gobernó del 2001 al 2006. Existe una orden de detención nacional e internacional por haber recibido supuestamente un soborno de 20 millones. Hasta la fecha, el exmandatario, sigue negando esas acusaciones. El otro fue el presidente Alan García Pérez, quien gobernó del 2006 al 2011. Según la Fiscalía peruana, la constructora Odebrecht le pagó 7 millones en sobornos para que él adjudicara el proyecto del Metro de Lima. El actual Metro de Lima que vemos tiene varios tramos. El exmandatario negó haber sido beneficiario de esta coima o de este soborno, pero se quitó la vida. El otro expresidente fue Ollantaytamala Tazo, en el 2011 al 2016. El expresidente, junto con su esposa, Nadine Heredia, fueron sometidos por el caso Odebrecht a una medida de prisión preventiva por 18 meses, por los delitos de lavado de activos y por asociación ilícita para delinquir. Ambos han negado estas acusaciones. El último de los presidentes fue Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó del 2016 al 2018. Odebrecht informó al Congreso de la República que había pagado 4.8 millones por 2 firmas de asesorías vinculadas a Kuczynski entre los años de 2004 al 2007. Kuczynski ofreció su denuncia antes de haberse sometido al voto para su destitución del cargo. Negó haber trabajado para ellos como asesor y también el pago. Gracias. Partidos políticos. Aquí encontramos a Fuerza Popular, APRA, Nacionalista Peruano, Perú Posible y Peruanos por el Cambio. El Partido Nacionalista Peruano y la empresa Todograph, SAC, fueron incluidos en la investigación al expresidente Ollantaytamala y a su esposa Nadine Heredia por presuntos lavados de activos. En el caso Odebrecht, la medida fue realizada en la Corte Superior de Justicia especializada en delitos, crímenes organizados y corrupción por haber gestionado una financiación ilegal durante las campañas electorales que participaban en el año 2006 al 2011. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesora. Mi nombre es Yanela Rodríguez y les hablaré sobre las obras públicas investigadas. La empresa ha participado individualmente o consorciada en proyectos de infraestructura. De igual manera, Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto como empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. Es así que en el año 2016 se destaparon todos los casos de corrupción de los cuales eran parte. Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. Un ejemplo es el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, al cual encargó el cual encargó a la firma brasileña la carretera Chaca-San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de 150.000 millones de soles. De igual manera, la Municipalidad de Lima adjudicó un proyecto a la empresa Odebrecht en el año 2012 y comprende la operación y el mantenimiento durante 30 años de los tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes. De igual manera, otras obras investigadas son lo que es el tren eléctrico, la fase 1 como la fase 2, la carretera Pisco-Ayacucho en la provincia de Huaytara, el tramo 1 de San Clemente Puente Pacra, el sistema de agua potable del Callao, entre otros. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesora y compañeros en general. Soy Cristina Beltrán y les voy a hablar sobre las actividades realizadas para la investigación. Dentro de ellas se llevaron a cabo 2 principales actividades, las cuales son el levantamiento de secreto de cuentas bancarias y el allanamiento de casas o viviendas. Respecto al levantamiento de secreto de cuentas bancarias, considerando el informe final presentado por la Comisión Lavallato del Congreso de la República, fue una actividad muy limitante que dificultó el proceso de investigación.
Asimismo, de acuerdo con Canal N, manifiesta de que esta actividad se realizó de al menos 432 personas involucradas en este caso. Sin embargo, de acuerdo al informe final del Congreso, esta fue realizada a alrededor de 527 personas, entre naturales y jurídicas. Respecto a la segunda actividad, que es el allanamiento de casas o viviendas, donde tiene por finalidad el encontrar bienes y o información que sean de interés para la investigación, ¿no? Como medios audiovisuales, informáticos, tecnológicos, entre otros. De acuerdo con Diario Expreso, en 2017, la noche de aquel día, se allanaron alrededor de 12 viviendas en el proceso de investigación del caso Odebrecht. Asimismo, en 2019 se produjo el allanamiento de otros implicados en el caso, quienes se encontraban prófugos de la justicia. Más adelante, Nadine Heredia y exfuncionarios de su entorno también fueron intervenidos en 3 bufetes de estos abogados de Muñiz. Siguiente, por favor. Testimonio de Jorge Barat. Tras saberse la amplia corrupción del caso Lavallato en Brasil, el Perú no fue ajeno a esta red de corrupción, ya que el señor, cuando declaró en mayo del 2017 ante fiscales peruanos en Brasil, afirmó que había realizado aportes irregulares a varios candidatos peruanos en las elecciones presidenciales anteriores. Este testimonio fue acompañado de anotaciones en su agenda y en su celular relativos a sumas de dinero, datos de políticos, de funcionarios y de empresas. Asimismo, él en una de sus cuestionamientos manifiesta diciendo textualmente: tengo la certeza de que apoyamos a Toledo, a Ana García, Humala y a Keiko en campañas electorales. Asimismo, este manifestó que coordinó los pagos de sobornos y aportes a campañas políticas en Perú. Asimismo, más adelante, en 2018, indicó que la empresa brasileña había otorgado un financiamiento a campañas de al menos 5 candidatos de alto nivel, incluyendo supuestamente a los 4 últimos presidentes. Dentro de este testimonio, él relata textualmente que pagó dinero en efectivo a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta, por alrededor de $3 millones en su campaña del 2011. Más adelante confirma de que a Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República en 2011 y 2016, había realizado un aporte de $1,2 millones por medio del señor Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Más adelante también él afirma de que había realizado un aporte a Alejandro Toledo de alrededor de $20,000, también por un intermediario que es Joseph Maiman, que en 2019 se convierte en colaborador eficaz de la justicia peruana. Asimismo, él manifestó que en su testimonio que entregó $200,000 a Alan García para su campaña en 2016 mediante su exministro Luis Alba Castro. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar las causas. Una de las primeras causas es la concentración de capitales. Según el autor Solís, nos indica que tenemos una concentración de capital gigante en algunos sectores económicos y parte de la política de escoger a dedo a empresas que se transformaron con el apoyo estatal, pero que no necesariamente fueron porque sean los que más cualidades tenían. Sin duda alguna es parte de este tremendo fracaso que hoy confronta la economía brasileña. Hoy toda la cuestión de campeones nacionales y que todo debería ser financiado por el BNDES, que es un banco de Brasil. Todo este sistema de campeones nacionales entró en colapso y está en revisión. Son ejemplos que no deberían seguirse de ninguna manera. Según la cita anterior, se puede mostrar como ejemplo la concentración de capitales en el país vecino de Brasil. Sin embargo, gracias a esto se puede entender las conexiones de política y empresas cuando hay casos de sobornos, como el señalado por Odebrecht, en el mercado peruano. Lo que plantea la siguiente sección es cómo esta búsqueda de riqueza y poder que caracteriza la relación entre Estado y empresarios está siguiendo, al parecer, una doble vertiente de la economía que economiza la política. Siguiente, por favor.
Otra causa es la eliminación del SNIP. La finalidad de la creación del SNIP era garantizar la sostenibilidad y necesidad de los proyectos de inversión pública a fin de ejercer un mayor control en el gasto público y garantizar la eficiencia en el uso del tesoro público. Sin embargo, el numeral 5 del artículo 10 de la ley del SNIP permitía que se den casos de excepción con referendo al ministro del sector correspondiente y del Ministerio de Economía y Finanzas. Tal es el caso que el 11 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo mediante el cual se exoneró a lo que es el proyecto del tren eléctrico tanto para el tramo 1 como para el tramo 2 de la fase de preinversión y de la declaración de viabilidad establecida por el SNIP. Eso significó que exoneran del proyecto del tren eléctrico de pasar por los primeros controles del SNIP, evitando que la entidad justifique la viabilidad del proyecto, su rentabilidad económica y social y su costo. Si bien se ha señalado que este proceso era tedioso, es muy necesario. Actualmente el SNIP, como tal, ha dejado de regir, siendo reemplazado por Invierte.pe, creado a través del decreto legislativo número 1252, el 1 de diciembre del año 2016. A continuación, mi compañera. Tenemos el punto 2.2, consecuencias. 2.2.1, corrupción. Es uno de los casos más sonados peruanos y de las naciones latinoamericanos de Odebrecht, que sobornó más de 29 millones en el Estado peruano del gobierno de Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, y él es líder Pedro Pablo Kuczynski, una vez mismo que se hallaba como ministro en el Estado, en el régimen de Alejandro Toledo. 2.2, ruptura de la cadena de pagos de corrupción. Es un fenómeno creciente de paralización de la economía de un país. Esto normalmente se produce por problemas de liquidez del sector financiero. En este caso, Odebrecht se tuvo que enfrentar a la parálisis de una serie de proyectos vinculados a la bajato. Desconfianza de población. Hoy en día la desconfianza de la población es elegir un presidente, como ya varios candidatos nos han tocado que tienen varios procesos de investigación. Siguiente. Mi nombre es Daniel Reina y voy a exponer el capítulo número 3, que viene a ser los cambios en los indicadores económicos antes y después del caso Odebrecht. Las reservas internacionales. Perú registró una disminución de sus reservas internacionales netas por 1.164.000 dólares en el 2014 al cerrar con 63.999 millones por debajo de los 65.663 millones de dólares en el año anterior, informó el Banco de Reserva. El reporte financiero indicó que las reservas actuales representan alrededor de 32% del Producto Bruto Interno y contribuye a un adecuado blindaje de la economía de este país, pese a que se redujeron significativamente durante el 2014. El Perú recibió el impacto de la crisis económica internacional producto de la baja de los precios de metales. Las reservas internacionales cubren más de 19 meses de importaciones. Además, es el equivalente a 6 veces la deuda externa de corto plazo, lo que refleja un nivel de cobertura superior al de otras economías latinoamericanas. Con respecto a la posición de cambio, el banco emisor precisó que hasta el pasado 23 de diciembre del año anterior fue de 38.180 millones de dólares. La tasa de cambio. La moneda peruana cerró el 2013 con un retroceso de 9.72%, sufriendo su primera caída en 4 años, en un periodo marcado por los temores respecto al comienzo de los recortes de los estímulos monetarios implementados por la Reserva Federal de Estados Unidos. El tipo de cambio del presente año se mantuvo en 3.41 soles en el mercado interbancario, un nuevo máximo de casi una década que no se situaba. Mientras que en la apertura el dólar su tipo de cambio se colocó en 3.41. En noviembre el dólar cerró con 3.40%, aunque durante el mes de noviembre el nivel más bajo en la divisa fue de 3.40 y el precio promedio fue de 3.41. Cabe resaltar que el máximo nivel que tocó fue de 3.41. La balanza comercial. Los intercambios de mercancías son registrados en la balanza comercial, la cual es resultado de la diferencia entre exportaciones e importaciones. El Banco Central de Reserva del Perú informó que en el 2015 la economía tuvo un déficit comercial de 3.207 mil millones por encima del saldo negativo de
$1.406.000 del 2014, debido a una caída en las exportaciones, las cuales sumaron 34.157 millones frente a los 37.363 millones de importaciones. Asimismo, tanto en los envíos especiales, las tradicionales, como las compras del país se redujeron en el periodo analizado. Por ello, en el caso del cuarto trimestre, el Banco Central de Reserva del Perú informó que también presentó un resultado negativo de 203.000 millones, mayor al de 2014. Y los 130, que fue en el 2014 fue 132.000 millones de dólares, ya que las exportaciones sumaron 9.118 millones frente a los 9.898 millones del 2014 y las importaciones fueron de 9.321 millones en comparación con los 10.030 millones también del 2014. Cabe recordar que entre el 2012 y el 2015 el valor de las exportaciones ha caído de 13.000 millones. Bueno, le doy el pase a mi compañera Dafne, que nos va a explicar el capítulo número 4. Buenas noches, soy Dafne Nicole Pérez Reyes y voy a hablarles sobre el capítulo número 4, donde vamos a ver lo que son, qué medidas se podrían afrontar para superar esta crisis. Siguiente capítulo, por favor. Acá vamos a hablar exactamente sobre 6 medidas que se podrían tomar en cuenta para enfrentar este tipo de casos, pero vamos a mencionar 4 que las tomamos como las más relevantes dentro del trabajo. En la primera vamos a hablar de cómo evitar sobresimplificar las obras por impuesto, donde ya es una ley conocida, el 29230, que es conocida como la Ley de la Ingeniería Tributaria, en las cuales permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de inversión de obra pública. En el 4.2, que es sancionar duramente los actos de omisión, vamos a hablar que ya existe cierta dejadez por parte del ambiente y del Estado, también del Poder Administrativo y Ejecutivo, cuando se archivan expedientes y bueno, ya no se pueden tramitar para una resolución. También vamos a hablar que de esta manera se consideran que estos casos deben de ser visualizados tanto por el pueblo, o sea, la gente que está abonando esto, y bueno, también por las empresas y que no se deben infringir ningún tipo de medida que esté fuera de las normas. En el 4.3 vamos a hablar sobre lo que es el dictar la obligatoriedad de los intereses, donde se va a ver el ministro de Estado puede interferir dentro de la gestión de las empresas de acuerdo a los requisitos dentro del artículo número 126 de la Constitución. Bueno, donde es fundamental desarrollar que esta norma tiene sus intereses, ¿no? Tienen el derecho de aclarar sus intereses que hayan defendido en el pasado y que se hayan obtenido fondos de departamentos específicos o incluso hasta terceros o por parte de otras empresas. En 4 vamos a ver las medidas de índole social, donde vamos a hablar sobre bastante qué es la trama de la corrupción dentro de la empresa Odebrecht dentro del Perú, y vamos a ver a bastantes presidentes implicados dentro de esto, bueno, uno de estos fue Alejandro Toledo, que estuvo desde el 2001 hasta el 2006, percibido por un monto de $20 millones. Adelante de las conclusiones. Gracias. Bueno, para culminar tenemos lo que son las conclusiones. En conclusión, toda la red llevada a cabo por Odebrecht en nuestro país, así como en otros, le permitió a la empresa asegurarse de contratos mediante sobornos, actos ilícitos de coimas por millonarias sumas de dinero y que involucran a expresidentes y altos funcionarios. Este caso deja en claro las grandes redes de corrupción que se desarrollan en los gobiernos y en las candidaturas de los futuros presidentes. Además de la reputación que construyen con el tiempo, viéndose así dañados y mal vistas estos futuros presidentes, o en todo caso los presidentes que ya se encuentran en el mando. Asimismo, se puede recalcar que los presidentes son débiles ante la corrupción. Por ello queda claro que todas las ramas del poder público son susceptibles en todos los niveles, y lo más preocupante de esta situación es que el poder corrupto se extiende como una red que, partiendo desde el punto más alto, busca tener incidencia en amplios niveles. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchísimas gracias.